Buenos días a todos. Gracias por conectaros. Vamos a dar los 2 minutitos de cortesía a ver si se empieza a conectar gente y comenzamos con el webinar. Buenos días a todos quienes estáis dando saludos ya por el chat. Empezamos en un minutito mientras se van conectando algunas personas. Genial, bueno, ya son y 32, así que vamos a empezar el webinar. Cualquier cosita, ya sabéis, como siempre, queda grabado, lo vais a recibir la grabación en el correo con el que os habéis registrado una vez termine, por si lo queréis volver a ver. Y sin más dilación, bueno, ya sabéis, estamos aquí hoy para hablar de la reducción y adaptación de la jornada laboral. Empiezo por presentarme. Veo algunos nombres que me suenan de otros webinars, veo que tenemos algunos clientes de Payfit por aquí ya. Pero bueno, como siempre, yo soy Sara Furiati, trabajo en el departamento de marketing de Payfit España y bueno, hemos organizado este webinar de hoy con muchas ganas para pues poder transmitiros toda la información sobre esta temática y la conciliación de trabajo familiar y bueno, que está a la orden del día, ¿no? Antes de empezar, me quiero tomar un minutito para hablar sobre qué es Payfit. Sé que algunos lo conocéis, sé que algunos habéis estado antes, pero bueno, no me enrollo. Payfit es la empresa que obviamente estamos detrás de la organización del evento de hoy. Somos una asesoría laboral digital. Lo que hacemos es que mediante nuestra plataforma y nuestro equipo laboral, pues digitalizamos todo lo que es el proceso de generación de nóminas y gestión de nóminas, tanto los trámites administrativos como lo que es puramente la generación de nómina. Además de esto, tenemos módulos de recursos humanos. Entonces, tenemos una plataforma súper completa en la que podéis gestionar tanto las nóminas como los recursos humanos de vuestra empresa. Gestión de personal, vacaciones y ausencias, control horario y fichaje, la nota de gastos, reuniones one-to-one, todo desde un mismo sitio y todo lo que tiene impacto en la nómina, como por ejemplo la nota de gastos, pues queda reflejado automáticamente. Y esto además siempre acompañado de pues, nuestro equipo de expertos y asesores laborales y legales que siempre están actualizando nuestra plataforma para que esté al día de todas las novedades legales y además dando asesoramiento pues, muy personalizado, ¿no?, a nuestros clientes que cuentan con su propio asesor laboral. Hoy precisamente pues tenemos aquí a Alejandro, que es parte de nuestro equipo legal. Él es nuestro experto laboral, fiscal y en seguridad social y él es quien nos va a dar pues toda la información sobre la adaptación y la reducción de la jornada laboral. Entonces, podéis hacer preguntas. Tenemos aquí en el chat una sección de preguntas donde podéis dejarlas. Podéis votar cuáles son las que os parecen más interesantes para que las podamos responder por orden de interés, ¿no? Y todo lo que quede sin responder, no os preocupéis. Si quedan cositas que no han quedado claras, pues haremos un artículo y os lo mandaremos una vez termine el webinar a lo largo de la semana.
Entonces, esta es la agenda. Bueno, ya sabéis de lo que hemos venido a hablar, pero para que veáis más o menos un poco las temáticas que vamos a tocar hoy. Y ya, pues sin más dilación, le paso la palabra a Alejandro, que es el experto en materia, y os vuelvo a ver después en la parte de las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Sara. Entiendo que se me oye bien, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir al webinar. Bueno, el webinar tiene una extensión más o menos limitada. Vamos a tratar de ser lo más exactos posible. En principio, el webinar, como os ha mostrado Sara, en principio va a estar centrado dentro del ámbito de la conciliación, que evidentemente es un espectro bastante grande. Vamos a centrar nuestra atención en la reducción de jornada y concretamente, en primer lugar, en las figuras o alternativas legales que son el cuidado del lactante y la reducción de jornada como tal. Evidentemente no dejamos por el camino alternativas legales, pero, insisto, la extensión del webinar también nos invita a ir al grano. Y en segundo lugar, veremos un segundo bloque dedicados a la adaptación de jornada bajo o en los términos legales previstos en el artículo 34.8 del Estatuto. Bueno, pues entrando ya en materia, en primer lugar vamos a hablar, como os decía, de este cuidado del lactante, ¿vale? Y por comenzar y por hacer un poquito una cierta remembranza, indicar que en su origen este derecho a la lactancia se configuraba más bien como un permiso para que la madre trabajadora pudiera ausentarse durante la jornada laboral y amamantar a los hijos. Este fue un poco el origen de esta lactancia. Hoy en día, evidentemente, ha habido una evolución en términos legales y ha habido una evolución, evidentemente, en términos sociales, y el derecho a la lactancia realmente se ha desligado de esa denominación original y se dirige fundamentalmente a facilitar, como digo aquí, el cuidado del menor y a favorecer el estrechamiento del vínculo afectivo entre el lactante, el recién nacido, y sus padres. Adicionalmente, en la actualidad, también resulta indistinto el tipo de filiación que une al lactante respecto a sus padres, puesto que el derecho se genera tanto para hijos naturales como para aquellos que tengan su origen en una adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. Es decir, nos podemos acudir al cuidado del lactante tanto para hijos naturales como para hijos adoptados o que estén bajo nuestra responsabilidad mediante la guarda o el acogimiento. Como digo aquí, y ya referenciándonos o haciendo referencia al artículo 37.4 del Estatuto, que es donde está contemplada este derecho, digo que las personas trabajadoras, en el supuesto de nacimiento de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, por cuidado del lactante hasta que cumpla 9 meses, tienen derecho, sin pérdida de retribución, a una hora de ausencia al trabajo que pueden dividir en 2 fracciones. Esto es lo que nos dice el artículo 37.4. Es decir, se configura como un derecho importante, es decir, los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a esta lactancia, se configura como un permiso retribuido, puesto que no va a implicar ningún tipo de minoración ni pérdida en términos de retribución, y ahora veremos las modalidades bajo las que podemos hacer uso del mismo. Con la entrada en vigor del Real Decreto 6/2019 se modificó la identificación del permiso, que conocíamos hasta ese momento como lactancia del menor, pasando a denominarse para el cuidado del lactante. ¿Vale? La reducción se contempla como un derecho individual de los trabajadores, que no puede transferirse entre ellos. Es decir, corresponde a mí como madre o como padre. Se establece la posibilidad además de que los dos progenitores, adoptantes, guardadores o acogedores, ejerzan simultáneamente su derecho con la misma duración y régimen. Es decir, ambos progenitores pueden ejercer su derecho a este permiso retribuido por cuidado del lactante. Hasta ahora, y lo pongo aquí entre paréntesis, si ambos trabajaban, solo uno de ellos podía ejercer este permiso. Si dos trabajadores, o sí, solo hay un pequeño matiz, si dos trabajadores de la misma empresa ejercieran el derecho al cuidado del lactante para el mismo sujeto causante, es decir, para el mismo lactante, la dirección de la empresa podría limitar en cierta medida ese ejercicio simultáneo por razones adecuadamente justificadas, que es decir, que tuvieran que ver con la organización o con la actividad de la compañía. ¿Cómo se configura o bajo qué modalidades podemos hacer uso de este permiso? Pues en principio tenemos 3. La ausencia de 1 hora o 2 fracciones de media hora durante la duración de la jornada, eso sí,
esta ausencia de 1 hora o 2 fracciones de media hora no significa que podamos retrasar la incorporación al trabajo 1 hora o adelantar la salida del trabajo 1 hora, no. Es una ausencia de 1 hora o 2 fracciones de media hora durante la jornada. Es decir, vamos a un ejemplo. Si tengo una trabajadora o un trabajador con horario de 8 a 5 de la tarde, la trabajadora podría solicitarme el permiso por cuidado del lactante, por ejemplo, de 10 a 11. ¿Vale? Vamos a imaginarnos que al hijo lo tuvieran en una guardería cercana al lugar de trabajo y la trabajadora solicitara ese descanso o ese permiso, perdón, de 10 a 11 para poder acudir a la guardería y en su caso, pues por ejemplo, amamantar al hijo o atenderlo. Que esa alternativa en principio sería, pero insisto, siempre durante la duración de la jornada. La segunda alternativa de disfrute de este permiso es la reducción de la jornada de trabajo en media hora, al comienzo o al final. Bueno, aquí yo creo que se entiende claramente, es decir, si yo tengo una trabajadora con un horario de 8 a 5, podría retrasar la incorporación hasta las 8:30 y podría adelantar la salida hasta las 4:30. Eso en principio sería factible, pero en este caso solo media hora. Y la tercera alternativa, que quizás sea la más popular, sería acumular, hoy por hoy, es acumular el tiempo de reducción en jornadas completas, en los términos previstos en el convenio colectivo o en su defecto por acuerdo entre la empresa y el trabajador o trabajadora afectado. Vale, esta es la tercera alternativa que, insisto, yo creo que hoy por hoy quizás sea la más popular. Bien, en el caso del cuidado lactante en partos múltiples, en principio el artículo 36.4 indica que la duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiples. De la interpretación de este precepto, la jurisprudencia lo que nos dice es que en el caso de que optar por una ausencia de 1 hora o 2 fracciones de media hora, sí que se ampliaría el permiso en caso de parto múltiple, ¿vale? Puesto que es una ausencia destinada, como dice aquí, a fundamentalmente alimentar o atender a los menores. Si se opta por la reducción de la jornada de trabajo en media hora o al comienzo o al final, la jurisprudencia entiende que no debería ampliarse en caso de parto múltiple. Y por último, en el caso de acumulación del tiempo de reducción a jornadas completas, pues la jurisprudencia interpreta también que no debería ampliarse en caso de parto múltiple. Otra cosa es que finalmente el convenio colectivo, por ejemplo, sí que lo contemplara o que la propia empresa acordara con la trabajadora o trabajador afectado su ampliación. Yo lo que estoy contando es lo que los tribunales han interpretado y lo que los tribunales han dado forma a partir de, insisto, la mención que hace el 37.4. Bien, no lo menciono aquí, pero en principio este permiso por cuidado lactante, evidentemente el trabajador o trabajadora que decidiera disfrutar debería pedirlo por escrito, solicitarlo. No voy a obviar la palabra pedirlo, solicitarlo. Debería comunicarlo, insisto, porque es un derecho, comunicarlo a la empresa por escrito. En ese escrito, evidentemente, a ser posible, debería comunicarse con una antelación más o menos razonable. La ley no lo determina, pero es razonable que en un plazo de 15 días más o menos pudieras exigir ese preaviso. Y en esa comunicación debería indicarse cuál va a ser la modalidad seleccionada. En el caso de no optar por la acumulación, debería comunicarse cuál debería ser el inicio y el fin de esta reducción. Y bueno, pues evidentemente a la empresa le correspondería en su caso contestar. Insisto, en cualquier caso, que es un derecho, por lo tanto, difícilmente la empresa podría negarse al disfrute de esta lactancia. Quiero decir, realmente en los términos en los que está previsto es algo muy similar a la reducción de jornada por una guarda legal, con lo cual las posibilidades, insisto, de que la empresa pudiera negarse son realmente difíciles. Bien, vamos ahora a ver un poco, a analizar la interpretación que han hecho los tribunales respecto a la extensión y límites de este derecho. Entonces, entrando al detalle, la primera que planteo es que la opción de la modalidad de disfrute corresponde a los padres siempre. Es decir, la opción por cualquiera de las 3 modalidades que hemos visto previamente la deciden los padres. El permiso por el cuidado del lactante o del cuidado del lactante y la reducción de jornada por guarda legal son derechos distintos, ¿vale? Y además acumulables. Es decir, el hecho de que haya una trabajadora que finalice su permiso por nacimiento y cuidado del menor, que haya previamente solicitado una reducción de jornada por guarda legal, una vez que se reincorpore, podrá seguir disfrutando de su reducción de jornada por guarda legal y esto será compatible con el hecho que solicite el permiso por el cuidado del lactante adicionalmente.
Es decir, no son derechos incompatibles. La acumulación a jornadas completas debe obtenerse siempre acudiendo a la hora de ausencia. Es decir, si yo tengo que calcular el permiso por el cuidado del lactante de forma acumulada, tengo que tomar de referencia una hora de ausencia por cada día laborable. Si la acumulación no consta en el convenio colectivo o mediante acuerdo con la empresa, el permiso no se puede acumular. Es decir, que si la posibilidad de disfrutar del permiso por el cuidado del lactante de forma acumulada no está prevista en el convenio colectivo y la empresa y el trabajador o trabajadora afectada no llegan a un acuerdo, en principio por defecto el permiso no se puede acumular. Es decir, en ausencia de determinación por parte del convenio, la empresa y el trabajador o la trabajadora se tienen que poner de acuerdo. Bien, si el convenio colectivo no aclara si la acumulación de esta lactancia es por días naturales o hábiles, se interpreta que la acumulación en jornadas completas debe calcularse, debe hacerse sobre días laborables. Y esto ocurre muchas veces. Hay múltiples convenios colectivos que sí que contemplan la acumulación de la lactancia, pero sin embargo no describen o no concretan si es por días naturales o por días hábiles o días laborables. Bueno, pues en principio lo que los tribunales han interpretado es que en ausencia de determinación convencional debe calcularse por días laborables. Por último, señalar también que en el caso de tener un contrato a tiempo parcial, no significa que se pueda reducir proporcionalmente el derecho al cuidado del lactante. Es decir, si yo tengo un empleado con un contrato a tiempo parcial o empleada, ese empleado o empleada podrá disfrutar de esa hora de reducción en los mismos términos que un empleado que trabaje 8 horas. ¿Vale? Es un derecho absoluto en estos términos, los términos que está previsto en el precepto, y por lo tanto es indiferente el porcentaje de jornada del trabajador o trabajadora que lo solicite. Lo van a poder disfrutar de forma completa. Bien, aquí os muestro el cálculo de la lactancia acumulada, es decir, si tuviéramos un convenio colectivo que no lo contempla, en principio aquí os muestro cómo calcularse. Y contemplo dos casuísticas. Una primera, que sería a continuación del descanso por nacimiento de hijo, y una segunda a continuación de las vacaciones. ¿Por qué planteo las dos? Porque en la práctica el número de días son diferentes. Es decir, el número de días que quedan desde el momento en que la trabajadora se reincorpora del descanso por nacimiento y cuidado del menor hasta que el hijo cumpla 9 meses, va a ser distinto si la lactancia acumulada se disfruta antes de las vacaciones o después de las vacaciones que le pudieran corresponder. Vale, e insisto, esto siempre y cuando el convenio colectivo no lo contemple. Entonces, en el primer caso, bueno, pues en principio el nacimiento y cuidado del menor sabéis que dura 112 días, son 16 semanas. El número de días que tienen que pasar desde que el hijo nace hasta que alcanza los 9 meses, en principio deberían ser 270. Veis que parto de la premisa de meses de 30 días por defecto, ¿vale? Por lo tanto, el permiso por lactancia, si lo disfruto a continuación del nacimiento y cuidado del menor, serían 158 días, es decir, 270 menos 112, 158. Ahora ¿qué voy a hacer? Convertir estos días naturales en días laborables, mediante una regla de 3 muy sencilla, partiendo de la premisa de que hubiera semanas con 2 días de descanso y 5 laborables. Bueno, pues los 158 días se convertirían en 112,86 días laborables. Si partimos de la premisa de que en esos 112,86 días laborables la jornada diaria sería de 8 horas, eso nos llevaría a que en la práctica el trabajador tendría derecho a 14 días laborables de lactancia acumulada. ¿Vale? Esto mismo, si se produjera el disfrute a continuación de las vacaciones, lo que implicaría es que el número de días del permiso deberían ser menores, deberían ser 128 días. En la práctica, esos 128 días, ¿vale? Esos 128 días serían 91,43 días laborables, que se traducirían en 11 días laborables de lactancia acumulada. Insisto en el factor que tenemos que contemplar respecto a si el disfrute se produce antes o después de las vacaciones. Bien, seguimos por adelante. Vale, respecto a la concreción horaria, es decir, en qué momento voy a disfrutar del permiso, siempre y cuando no sea acumulado. ¿Vale? Si opto por las otras dos modalidades, la concreción horaria corresponde siempre a los trabajadores. Y aquí señalo una alternativa o una ampliación de este permiso que surgió en el Real Decreto 6/2019.
Y digo que cuando ambos progenitores ejercen este derecho con la misma duración y régimen, en principio el periodo de disfrute para uno de ellos podría extenderse hasta que el lactante cumpla los 12 meses, con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los 9 meses. Deja de ser un permiso retribuido y pasa a ser una reducción de jornada y una prestación adicional. Vale, me explico, voy a repetirlo. Es decir, si ambos progenitores, disfrutan del permiso por el cuidado del lactante, con la misma duración y régimen, ambos, insisto, uno de ellos podría disfrutar de una ampliación de los 9 a los 12 meses con una reducción proporcional del salario en media hora desde los 9 a los 12 y además percibir una prestación económica por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante. Esta es una alternativa, una ampliación del derecho que surgió en el Real Decreto 6/2019, que está pendiente de desarrollo reglamentario, que a mi entender no ha tenido mucho recorrido por cuanto realmente el hecho de que reduzcas media hora desde los 9 a los 12 meses, que además lo tengan que reducir ambos progenitores, que uno de ellos disfrute de una prestación, no sé, no lo veo mucho atractivo, pero bueno, que sepáis que en principio la normativa lo contempla, en la propia página web de la Seguridad Social está contemplado, pero está pendiente de desarrollo reglamentario. Así que esto se nos queda, a mi entender, un poquito corto. En principio, ¿quién se puede beneficiar de esta prestación? Pues personas trabajadoras del régimen general, incluyendo empleados de hogar y agrarios, y también el régimen especial de la minería del carbón. Para poder disfrutar de esta ampliación de los 9 a los 12, se van a exigir los mismos requisitos y los mismos términos y condiciones que para nacimiento y cuidado del menor. Es decir, que el trabajador o trabajadora esté en alta, en situación similar al alta, y que además acredite los periodos de carencia previstos para el nacimiento y cuidado del menor. Cuando concurra que ambos progenitores cumplen los requisitos para ser beneficiarios, el derecho a percibir la prestación, como os he dicho antes, solo se le va a reconocer a uno de ellos. El inicio de esta reducción y prestación de jornada a partir de los 9 meses, pues evidentemente va a comenzar entre el mes 9º y hasta el mes 12º. La reducción de jornada de esta media hora diaria debería ser diaria, evidentemente, y no se puede acumular semanalmente. Es decir, deberías reducir tu jornada a media hora desde que el bebé cumpla los 9 meses hasta los 12. Y bueno, pues teóricamente en parto múltiple sí que se ampliaría la prestación a los dos progenitores. Esta prestación económica la gestiona el INS. El subsidio, es decir, porque reduces media hora, pero recibes una prestación a cambio, pues va a ser el 100% de la base reguladora establecida para la prestación de ITEP derivada de contingencias comunes en proporción a esa media hora de jornada. Y se va a extinguir cuando el bebé alcance los 12 meses. Pero insisto, esta prestación tal y como está establecida, insisto, está pendiente de desarrollo reglamentario y yo, a mi entender, le veo muy poco recorrido a nivel práctico. Bien, vamos a dejar a un lado ya la reducción o el permiso por el cuidado lactante y vamos a entrar en la reducción de jornada de guarda legal, que bueno, como que ya probablemente conocemos todos de manera más o menos razonable. Bueno, este derecho a la reducción de jornada por guarda legal se reconoce a quienes tengan a su cuidado directo algún menor de 12 años, una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida, y aquí no hay límite de edad ni se exige parentesco, y también cuando se precise o precisen encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe actividad retribuida. Es decir, estas serían las 3 alternativas que permitirían a un trabajador o trabajadora ejercer este derecho a la reducción de jornada. Mencionar, por último, que en el caso de los hijos, si yo tuviera un hijo con discapacidad física o sensorial, una vez que cumpla los 12 años, podría mantener la reducción de jornada a través de la segunda alternativa o también a través de la tercera alternativa. ¿Vale? Es decir, cabría esa posibilidad. El derecho a la reducción, como digo aquí, de la jornada de trabajo diaria se configura como la posibilidad de disminuir la jornada y proporcionalmente el salario entre al menos 1/8 y un máximo de la mitad de la jornada. Es decir, que en principio, si yo tengo una jornada de 8 horas, yo podría reducir o solicitar la reducción de jornada por guarda legal como mínimo 1 hora y como máximo 4 horas, con la reducción proporcional, evidentemente, de la retribución. Esta reducción se constituye o se configura como un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres, es indistinto.
Se concede a cualquier trabajador con independencia de su modalidad contractual, incluido evidentemente los tiempos parciales, que se encuentra en situación de tener que cuidar al menor, a un familiar o una persona discapacitada. El derecho lo pueden ejercer el hombre o la mujer, ¿vale? Ambos simultáneamente o sucesivamente. Es decir, yo puedo tener un hijo y mi mujer puede optar por solicitar una reducción de jornada por guardia legal y yo también puedo hacerlo. Es decir, lo podemos hacer simultáneamente o sucesivamente. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa, y antes lo hemos visto también, generasen el derecho al permiso por el mismo sujeto causante, el empresario sí que podría limitar este ejercicio simultáneo por razones justificadas que tengan que ver con su organización o su producción. Eso sí, el cuidado a este familiar, a este discapacitado, a este hijo, debe ser dispensado de forma directa por la persona que solicita la reducción. ¿Vale? Bien, requisitos. En principio, en primer lugar, tenemos que contemplar que la reducción de jornada por guardia legal es un derecho, ¿vale? Con lo cual, el margen que pueda tener la empresa para plantearse denegarlo es muy limitado, ¿vale? El trabajador o trabajador le corresponde este derecho, siempre y cuando, evidentemente, se produzcan las circunstancias que hemos contemplado. En principio, el trabajador, y esto la ley tampoco lo dice, debería preavisar al empresario con una antelación que se entiende razonable en 15 días o la que se determine en el caso de que el convenio colectivo así lo prevea. La comunicación por escrito debería indicar la fecha de inicio y finalización de la reducción, el número de horas de reducción, la nueva propuesta horaria, ¿vale? Y la fecha en la que se emplaza la empresa a contestar. La normativa no determina cómo acreditar estas situaciones, ¿vale? Pero bueno, evidentemente, a todos se nos ocurre que independientemente o no de que la empresa nos pudiera reclamar la acreditación de las causas justificativas, bueno, pues sí que podría ser necesario, evidentemente, recabar la documentación necesaria para que si la empresa finalmente me reclamara ampliar cierta información o el propio convenio colectivo contemplar esa posibilidad, pues pudiera evidentemente justificar la reducción. Las discrepancias sobre esta materia, de existir discrepancias entre la empresa y el trabajador o trabajadora, se resuelven mediante un procedimiento especial ante la jurisdicción social, ¿vale? Que también está previsto para la adaptación de jornada. La concreción horaria. En principio, como hemos dicho ya antes, la reducción tiene que ser como un mínimo de un 12,5% de la duración total de la jornada o un máximo del 50%. La reducción tiene que ser diaria, ¿vale? Es decir, un 12,5% todos los días laborables. No se puede acumular reducción. Eso en su día, en origen, sí que se permitió, pero la ley se reconfiguró, se rediseñó y ahora no se permite. Y se le confiere al trabajador el derecho a reducir su jornada dentro de su horario ordinario, pero no a desplazar en bloque el horario. Es decir, que si yo tengo un horario de 8 a 5, yo puedo pedir una reducción de jornada dentro de los márgenes de entre las 8 y las 5. Lo que no puedo es pedir una reducción y un desplazamiento de mi jornada, por ejemplo, de 9 a 6. Es decir, yo no puedo desplazar la jornada en una reducción de jornada. Yo tengo que reducirla dentro de los márgenes que me otorga mi horario. La concreción horaria, va en la línea que estamos hablando, corresponde a la persona trabajadora dentro de su jornada ordinaria. Por lo tanto, quedan fuera de su ámbito de aplicación, como digo aquí, las alteraciones de la organización del tiempo de trabajo. Es decir, no se puede alterar el horario o la jornada si quiero ejercer el derecho a la reducción, ¿vale? Porque para eso hay otros mecanismos. Bien, efectos de esta guarda legal. Bueno, pues en primer lugar, y seguro que lo sabéis, la guarda legal goza de una especial protección y el despido de personas que estén tramitando la solicitud de la guarda legal o durante el disfrute de la guarda legal podría ser perfectamente ser declarado nulo por defecto, ¿vale? En el caso finalmente de que haya una extinción de un trabajador o trabajadora afectado por una reducción de jornada, por las causas que hemos visto, la indemnización debería calcularse en proporción a la jornada que tuviera con carácter previo a la reducción de jornada. La prestación por desempleo también se ejerce el derecho a cobrarla al 100%, ¿vale? Con independencia de que estés o no en situación de guardia legal en el momento de que se produzca el hecho causante. Y también se contempla, en relación a las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte, supervivencia, nacimiento y cuidado del menor, que las cotizaciones realizadas durante los 2 primeros años del periodo de reducción de jornada por cuidado del menor
se computarán incrementadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido de estar trabajando al 100%. Y en el caso de guarda legal de personas con discapacidad o por cuidado directo de un familiar, el incremento hasta el 100% se contempla únicamente durante el primer año de reducción de jornada. Bien. ¿Puede el empresario negarse a conceder la concreción horaria? Pues en principio podría. Pero, como hemos dicho antes, la norma ampara que otorga al trabajador la facultad de optar o de decidir la concreción horaria y elegir el horario adecuado para el cuidado del hijo, familiar o discapacitado, y por lo tanto, en principio esta elección, como digo aquí, está sometida a un principio de buena fe y a que no sea abusivo o contrario a ese principio de buena fe, y por lo tanto, es decir, las probabilidades que pueda tener la empresa para negarse o para rechazar la concreción horaria están limitadas. Eso sí, podría negarse siempre y cuando supongan un grave perjuicio para la subsistencia de la empresa, que afecten gravemente a su producción o cuando exista la posibilidad de satisfacer las necesidades del empresario mediante un horario alternativo. Es decir, la empresa también puede siempre ofrecer algún tipo de alternativa a la concreción horaria solicitada por la trabajadora que haga compatible las necesidades del trabajador o trabajadora con las necesidades productivas de la compañía. Bien, seguimos adelante sin parar y pasamos ya a la adaptación de jornada. ¿Vale? Entonces, la adaptación de jornada es un derecho contemplado en el artículo 34.8, pero que el Real Decreto 6/2018 modificó, ¿vale? Y introdujo una serie de novedades que hicieron a este derecho o que otorgaron a este derecho una mayor vitalidad. Entonces, como digo aquí, ese artículo 34.8 modificado introdujo novedades en la regulación de las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada, en la ordenación del tiempo y en la forma de prestación. La finalidad esencial de este derecho es la de proteger la esfera privada del trabajador, ofreciendo la posibilidad de ¿qué? De reorganizar su tiempo de trabajo para atender a circunstancias de índole familiar o personal. Eso sí, las adaptaciones deben ser siempre razonables y proporcionadas en relación a las necesidades de la empresa, de la persona trabajadora, y hay que hacerlas compatibles con las necesidades organizativas o productivas de la empresa. Bien. El artículo 34.8, antes de la modificación, contemplaba la posibilidad de adaptar la jornada a través de la modificación de la duración de la jornada o de la distribución de la jornada. Y además sometía este derecho a su desarrollo en el ámbito de los convenios colectivos. Bien, tras la modificación del 34.8, el tema quedó así. Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones, ¿vale? Y es, como yo digo aquí, una expectativa de derecho de la duración de la jornada, la distribución de la jornada, la ordenación del tiempo de trabajo y la forma de prestación, incluida la prestación de trabajo a distancia o teletrabajo. Pero además introdujo otra novedad importante, que es que en ausencia de desarrollo por parte del convenio colectivo de esta adaptación, se establece un procedimiento por defecto. Eso antes no existía y ahora lo vamos a ver a continuación. Por último, y para cerrar este primer paso, decir e indicar que en el caso de tener hijos o hijas, las personas trabajadoras podrán solicitar la adaptación hasta que los menores cumplan 12 años. Y recordar que esto es compatible con la reducción de jornada por guarda legal. En este caso, la adaptación exige la acreditación de esa razonabilidad y necesidad. Es decir, no es un derecho incondicionado, no es como una reducción de jornada, que es un derecho como tal contemplado, no. Aquí que hay que acreditar la necesidad de adaptación. Bien. Alcance subjetivo del derecho. Pues en principio es un derecho individual, diferenciado e intransferible, es decir, no se puede transferir entre personas. El disfrute puede ser simultáneo o sucesivo con otras personas con similares intereses. ¿Sí? Entre el padre y la madre lo pueden pedir simultáneamente, con independencia del tipo de jornada. Aquí es indiferente que seas empleado a tiempo completo o tiempo parcial. Y respecto al alcance objetivo, como digo aquí, es necesario efectuar una solicitud formal de forma expresa, es decir, por escrito, que detalle la causa que justifica la solicitud, la adaptación solicitada y la duración inicialmente prevista. La solicitud, evidentemente, puede ser en cualquier momento. Respecto a las posibilidades de adaptación, hemos visto que había varias opciones. Bueno, pues primero, podríamos adaptar la duración de la jornada, por ejemplo, pasar de tiempo completo a tiempo parcial, evidentemente con reducción proporcional de retribuciones,
Otra alternativa sería la distribución de la jornada o la ordenación del tiempo de trabajo, por ejemplo, cambio de distribución horaria y diaria de la jornada semanal, cambiar de turno, desafectarse o adscribirse a la turnicidad, pasar a un modelo de jornada flexible o, por ejemplo, desafectarse de una jornada irregular, ¿vale? Y por último, la última alternativa sería la forma de la prestación, incluida la prestación de trabajo a distancia. Por ejemplo, solicitar pasar a teletrabajar X días por semana. Bien, os decía que en principio el artículo 34.8 habla de que deben ser los convenios colectivos los que desarrollen el procedimiento de solicitud. Pero en defecto de convenio colectivo, es decir, si el convenio colectivo no lo menciona, se establece un procedimiento en el propio artículo 34.8. ¿Cómo se articula este procedimiento? Y dice el 34.8 que atribuye a la negociación colectiva el desarrollo de los términos del ejercicio. Pero por defecto existe esto. ¿Cómo funcionaría? Cuando la persona trabajadora solicite la adaptación de su jornada, la empresa abrirá un proceso de negociación con ella durante un periodo máximo de 30 días. El proceso de negociación está más contemplado en el caso que haya desacuerdo, es decir, porque si hay acuerdo desde el primer momento, no es necesario agotar los 30 días. Se llega a un acuerdo y a correr. Finalizado el plazo de los 30 días, la empresa tiene que optar por tomar una decisión expresa, evidentemente. Debería formalizarse esta por escrito y comunicárselo al interesado o interesada. Y la respuesta de no aceptar la propuesta o proponer alternativas tiene que estar argumentada y razonada. Es decir, si la respuesta es positiva, no habría ningún inconveniente, pero si la respuesta es negativa o propones alternativas, debe estar la respuesta, como digo aquí, argumentada y razonada. En principio, la empresa tiene las tres alternativas: aceptar la propuesta, proponer alternativas que posibiliten la conciliación o negarse a la solicitud, indicando, eso sí, razones objetivas para argumentar su decisión. Las discrepancias que pudieran existir entre empresa y trabajador o trabajadora pueden ser resueltas por la jurisdicción laboral a través de un procedimiento que articula el artículo 139 de la Ley 36, reguladora de la jurisdicción social. Aquí hay un plazo, en el caso de que se produzca esta negativa, hay un plazo de 20 días para presentar la demanda a partir de la comunicación de la empresa. La base para la decisión judicial, y digo aquí también empresarial, debe ser una ponderación de interés. Es decir, hay que hacer compatible las necesidades de la trabajadora con las necesidades organizativas de la empresa. Y digo aquí que las personas trabajadoras tienen que acreditar las razones, llegados a este punto, por las que solicita la adaptación, que se van a confrontar con las necesidades organizativas o de actividad de la empresa. Por último, indicar que el trabajador o trabajadora afectado por la adaptación de jornada podrá solicitar el reingreso a su jornada o modalidad contractual anterior cuando haya terminado el periodo acordado de adaptación o cuando, aún no habiendo transcurrido ese periodo, estuviera justificado por un cambio de circunstancias. Ahora veremos algún ejemplo. Bueno, aquí os muestro simplemente un detalle del convenio colectivo del Grupo Vodafone, que ha incorporado dentro de su articulado la adaptación de jornada, ofreciendo ya por defecto la posibilidad de disponer de una jornada horaria reducida o adaptada a los trabajadores que teniendo necesidades de carácter de conciliación familiar o laboral quieran optar a ella. Bueno, pues digamos que en lugar de regular la adaptación de jornada en términos globales, ha optado por ofrecer una alternativa a sus trabajadores ya de adaptación directamente. Bien, tendencias judiciales, y ya vamos terminando. Acreditación del derecho, ¿vale? Que es lo que hemos dicho. Es decir, en principio hay que acreditar las razones. Entonces, digo aquí que el trabajador tiene que acreditar la existencia de esa necesidad de conciliación familiar, ¿vale? Y, bueno, pues ofrezco aquí, como digo aquí, el trabajador tiene que acreditar la adecuación y razonabilidad de las medidas. Os pongo aquí algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, se acepta el derecho de la trabajadora a trabajar en turno fijo durante la semana, pero no durante los sábados, y menciono una sentencia. Se estima la pretensión de la trabajadora de prestar sus servicios en jornadas de mañana y noche, dado que su pareja y padre de su hija trabaja también a turnos, para poder compartir tiempo con la menor por la tarde, ¿vale? Pero fíjate cómo la trabajadora, aquí en este caso, acredita que su pareja trabaja a turnos y que necesita tiempo para poder atender a su hija por las tardes. Bueno, pues si lo ha acreditado, perfecto. También un tercer ejemplo, se reconoce el derecho del trabajador a quedar liberado del turno de noche
para atender a su madre dependiente, con la que convive, habiendo acreditado que es en el horario cuando tiene que atenderla, que es en ese horario de noche cuando tiene que atenderla, porque no tendrá a nadie que la pueda cubrir, que le pueda cubrir. No sé si veis los ejemplos y veis cómo, en este caso, este derecho de adaptación implica por parte del trabajador o trabajadora la necesaria acreditación de los motivos. Respecto a la posición de la empresa en función de circunstancias organizativas o productivas, digo aquí que se han valorado para desestimar la solicitud del trabajador o trabajadora, por ejemplo, la especialización de las tareas y el reducido número de trabajadores asignados al turno que el trabajador pretende quedar eximido, es decir, en este caso, pues lo que justifica el rechazo es que son tareas muy especializadas y que el número de trabajadores que saben hacerlas son muy reducidos en el turno en el que el trabajador quiere eximirse, o, por ejemplo, otra justificación empresarial válida sería la existencia de una mayor carga de trabajo durante los fines de semana, entendiendo que el trabajador o trabajadora quiere quedar eximido del trabajo en fin de semana. Otro aspecto importante es que el desarrollo de la negociación entre la empresa y el trabajador se produzca en términos de buena fe. Vale. La buena fe es que haya una buena intención por parte de ambas partes de llegar a un acuerdo, fundamentalmente. Y digo aquí que la ausencia de buena fe puede ser motivo casi automático de estimación de la pretensión del trabajador o trabajadora. Es decir, si el juez o el tribunal aprecia una ausencia de buena fe por parte de la empresa, puede implicar casi de forma automática que el tribunal falle a favor del trabajador o la trabajadora. Y, por ejemplo, una forma de acreditar la buena fe es la existencia de alternativas o contraofertas por parte de la empresa que permitan satisfacer esa necesidad de conciliación sin generar un excesivo o gravoso perjuicio. Es decir, una manera de acreditar buena fe por parte de la empresa es que la empresa ofrezca alternativas a la pretensión del trabajador o trabajadora afectado. Bien, ya terminamos con esto. Simplemente no me quiero entretener ya más. Os incorporo aquí en la presentación una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia del 2021 que consideró que como válido para permitir la adaptación de jornada la posibilidad de cambiar de centro de trabajo. Y esta sentencia tuvo bastante foco de los medios de comunicación porque sí que era una cierta novedad. Entonces, el tribunal consideró que la adaptación de la forma de trabajar también incluye la posibilidad de modificar el centro de trabajo, ¿vale? A sugerencia o a solicitud de la trabajadora en este caso. Bueno, pues ya, y por último, aunque ya es algo que he indicado previamente, recordaros que la adaptación de jornada que hemos visto del 34.8 y la reducción de jornada del 37.6, en principio son derechos compatibles que pueden disfrutar de forma simultánea y o sucesiva. Aquí lo explico. Bueno, pues creo que con esto hemos terminado. Sí, efectivamente hemos terminado. No me he retrasado, creo que mucho. Y quedo a disposición de vuestra para responder a las preguntas o cuestiones o inquietudes que pudieran haber surgido en la presentación. Genial, muchas gracias, Alejandro. Está muy, muy claro. Gracias por los ejemplos. Y bueno, sí que han surgido varias preguntas aquí en el chat, así que vamos a empezar ya para que nos dé tiempo de resolver las máximas posibles. Empiezo con una pregunta de Marian, que son varias preguntas en una realmente. ¿En la adaptación de la jornada se puede pedir no solo teletrabajar unos días concretos, sino todos? Por pedir se puede pedir. El tema está en que tú tienes que acreditar las razones o tienes que justificar las razones de índole familiar o personal que te llevan a esa solicitud. Siempre y cuando se pueda acreditar, en principio no hay limitación al respecto. Aquí en este caso yo lo que sí os diría es que hay que acudir al desarrollo convencional, es decir, hay que ver el convenio colectivo cómo configura la extensión del derecho. Pero si el convenio no dice nada o no limita ese derecho, en principio sí, perfectamente posible. Genial, continuamos. Y preguntas, siempre sería máximo hasta los 12 años, ¿no? A ver, ¿pero de qué estamos hablando? ¿De la reducción de jornada? Es la misma pregunta de la adaptación de jornada. A ver, en el caso de la... A ver, en principio, si tú tienes hijos menores de 12 años, en principio se puede pedir la adaptación de jornada para el cuidado de los hijos menores de 12 años. Si superados estos 12 años existiera... Perdón, el hecho de que los hijos superen o superen los 12 años de edad no significa que tú no tengas necesidades de conciliación personal o familiar
que te puedan permitir solicitar esa adaptación. Es decir, que sí que es verdad que tú puedes pedir la adaptación de jornada teniendo hijos menores de 12 años y en principio estaría, digamos que la ley te permitiría, justificando evidentemente esa necesidad, el poder pedirlo, pero el hecho de que superen esa edad no significa que desaparezcan esas necesidades de conciliación. Siempre y cuando las puedas justificar, podrías también solicitar la adaptación posteriormente. Genial. Y por último, Marian también pregunta que si el trabajador no sabe el tiempo por el que necesita la adaptación de jornada, ¿se pueden ir presentando solicitudes que lo vayan alargando? Sí, en principio sí. Quiero decir, yo creo que siempre y cuando no desaparezcan las circunstancias que justifican esta solicitud, se podría ampliar perfectamente. Es decir, la normativa no establece una limitación en términos temporales. Es decir, la limitación temporal es que permanezcan esas necesidades de conciliación personal o familiar que justifican la solicitud. Siempre y cuando permanezcan, efectivamente se podría, no sé si prorrogar o considerar que la adaptación pervive mientras permanezcan las circunstancias que la habilitan. ¿Sí? Genial. Pasamos a otra pregunta. Gracias, Marian, por tu pregunta. Clara nos dice, sobre la solicitud de reducción de jornada en una empresa con horario flexible, si entras de entre 8 y 10 de la mañana y las comidas son de entre 30 minutos y 2 horas, eh, ¿puede hacerse en intensiva saltándose el horario de comida y además, por ejemplo, elegir de 8 a 3 sin comida? Gracias. ¿Te ha quedado claro? Claro, sí, sí, más o menos ha quedado claro. A ver, aquí hay varios aspectos que tenemos que contemplar. Uno, evidentemente, la ordenación del tiempo de trabajo, la concreción horaria, es decir, sí que hemos dicho que la concreción horaria tiene que estar contemplada dentro del horario previsto. Luego hay otro tema importante. En jornadas de duración superior a 6 horas, en principio, tiene que haber continuadas, tiene que haber un descanso. Es decir, tiene que haber un descanso entre jornada. Entonces, ¿qué te diría? Uno, habría que ver el convenio colectivo que dice respecto a la aplicación práctica de este derecho. Dos, así de partida y con los datos que nos has proporcionado, yo te diría que es factible la posibilidad de solicitar una reducción de jornada recortando o eliminando esa comida. Eso sí, tiene que haber un descanso durante la jornada. A primera vista yo te diría que es factible hacerlo, pero tendremos que tener un poquito más de datos para darte una decisión un poquito más justificada. Yo sí recuerdo, estoy haciendo un poco memoria, pero sí recuerdo alguna empresa que en situaciones similares a las que tú planteas, es decir, de empleadas que lo que querían era bueno, pues entrar por la mañana a primera hora y mantener la jornada continuada y irse antes de comer. Y recuerdo que sí que la empresa en concreto no autorizaba esa posibilidad de reducción. No recuerdo exactamente las razones que utilizaba, pero no la aprobaba. Yo te diría que a primera vista sí. O sea, lo que me has descrito a primera vista me parece que sí que sería factible. Es más, cabría la posibilidad de hacer compatible, llegado al caso, la reducción de jornada junto con la adaptación. Es decir, jugando con las dos alternativas, sería incluso más factible esa alternativa que tú propones. Genial, Alejandro. Pasamos a la siguiente pregunta de Sara. Mm. Lo ideal sería coger la reducción de jornada tras el nacimiento del hijo, posteriormente el permiso de maternidad y después las vacaciones. Sí, a nivel de Una vez estrategia, que, entiendo. claro, una vez que se produzca el nacimiento y cuidado del menor, desde luego, desde el punto de vista de la trabajadora, lo ideal sería coger la lactancia, es decir, a continuación, más que nada porque os decía que salvo que el convenio colectivo lo determine, que la mayoría de los convenios sectoriales ya hoy por hoy determinan el número de días, pero nos decía el convenio colectivo, evidentemente para los intereses de la trabajadora resultaría más relevante la lactancia a continuación del nacimiento y cuidado del menor, y luego ya, quiere decir, la posibilidad de solicitar la reducción de jornada por guarda legal evidentemente está operativa en cualquier momento. Es decir, no es compatible con el nacimiento y cuidado del menor, pero una vez finalizado, en cualquier momento el trabajador o trabajadora lo puede solicitar. Ahí sí que no. Lo único, insisto, la lactancia acumulada sí que puede interesar, evidentemente, disfrutar la continuación del nacimiento y cuidado del menor. El resto, cuando quieras. Genial. Pasamos a la siguiente pregunta. En caso de que el lactante esté a bastante distancia del centro de trabajo, ¿solo se
tendría un permiso de 1 hora. Quizá en esa hora no da tiempo de ir y volver de un sitio a otro. Claro, el tema está en que la lactancia en la práctica, ¿qué ocurre? Que si tú, el planteamiento inicial de la lactancia, o las dos alternativas previas que tienes es la hora de permiso durante la jornada, evidentemente, si tienes que desplazarte, no te va a merecer la pena, con lo cual, o te vas a la reducción de jornada de media hora al principio o al final, o te vas a la acumulada, porque realmente la interrupción durante la jornada de 1 hora es probable que si efectivamente, como tú dices, no te puedes desplazar a atender a tu hijo y teniendo en cuenta que el sentido de este permiso precisamente es atender o estar junto con tu hijo, pues la alternativa es la segunda o la tercera, reducción de jornada de media hora al principio o al final, o la lactancia acumulada. La primera, pues muchas veces carece, en este escenario carece de sentido. Súper. Vale, pasamos a la siguiente pregunta de Amaya. ¿Qué pasa si ya ha cumplido tu hijo los 12 años y quieres seguir teniendo la reducción de horario y la empresa te lo permite? ¿Cambian algo las condiciones económicas? A ver, en principio, una vez, teóricamente la reducción de jornada que contempla el 37.6, en el caso del cuidado de hijos, es hasta los 12 años. Con lo cual, teóricamente, esa figura legal o ese precepto, a partir de los 12 años, finaliza. Que tú decides o acuerdas con la empresa el mantenimiento de esa reducción a partir de que tus hijos cumplan 12 años, ya estaríamos hablando de una reducción de jornada al margen del artículo 37.6. Es decir, te deberías tener una innovación contractual con un cambio de contrato y hablaríamos de otra cosa. Evidentemente ya no estaríamos amparados por la reducción que contempla el 37.6. No. Genial. ¿Qué ocurre? Que en términos retributivos, evidentemente afectaría igual, que es decir, habría una reducción de retribución. Lo que sí que perdería son los derechos y protecciones que sí que otorga la normativa a la reducción de jornada por guarda legal. Eso lo perderías, claro. Genial. Vale. Muy claro. Siguiente pregunta de Elena. ¿El trabajador tiene derecho a disfrutar de la lactancia compactada en régimen de media jornada? No sé si compactada es la palabra. Compactada en régimen de media jornada. Buena pregunta. Pues en principio esa alternativa, fíjate, yo no la había contemplado. Claro, no, espérate. No. En principio no, yo no la veo factible. Otra cosa es que la empresa pudiera entender o facilitar a un trabajador o una trabajadora el disfrute en ese régimen. Pero en principio no lo veo, así a primera vista no lo veo factible. Yo al menos no lo había contemplado, ¿eh? Y la normativa al respecto no dice nada. Genial. Vale, vamos a responder 2 preguntitas más y bueno, ya adelantarle a las personas que nos están preguntando que vamos a hacer un artículo en colaboración con Alejandro para que podáis tener recogidas todas las respuestas a todas las preguntas que han quedado. Entonces, por otro lado, Cristina nos pregunta si puedes volver a explicar el cálculo del permiso de lactancia acumulada después de las vacaciones. Continúa Vale, la pregunta, un segundito. sí. Quiere decir que si hace las vacaciones dentro de los 9 meses, ¿también cuentan los días que tenga de vacaciones para el cálculo? Claro, ¿qué ocurre? Teóricamente la lactancia es hasta que el lactante cumpla los 9 meses. ¿Qué ocurre? ¿Yo cuándo voy a empezar a calcular el permiso por lactancia? Pues teóricamente una vez que finalice el nacimiento y cuidado del menor, pensar en una trabajadora que se reincorpora al trabajo una vez que ya ha disfrutado de sus 16 semanas de descanso por nacimiento y cuidado del menor. ¿Qué tiempo le queda? Pues le queda desde que se reincorpora hasta que el niño cumpla los 9 meses. Pero si se reincorpora tras las vacaciones, el tiempo que le va a quedar va a ser inferior. ¿Entendéis? ¿No? Es decir, si me incorporo, imagínate, después de haber disfrutado 30 días de vacaciones, el tiempo que queda hasta que mi hijo cumpla los 9 meses es menor. Por lo tanto, la lactancia acumulada en ese caso será menor. Con un matiz, insisto, importante. Si el convenio colectivo ya determina el número de días de lactancia acumulada, para nosotros como empresa nos da lo mismo. Que la disfrute antes o después de las vacaciones, el número de días va a ser el mismo. Ahora, si el convenio colectivo no dice nada respecto al número de días, sí que es un factor a tener en cuenta. Es decir, si disfrutas de la lactancia después de acabar el nacimiento y cuidado del menor, deberían ser unos días, y si la disfrutas después de las vacaciones, evidentemente el número de días debería ser inferior. ¿Vale? Súper. Y por último, una pregunta de Mamen. Cuando hay una reducción de jornada por cuidado de persona mayor, ¿cómo se puede enterar el empresario del estado de esta persona año tras año?
Vale, efectivamente, en principio la normativa no prevé, claro, es un derecho en principio absoluto, la normativa no prevé eh, cómo acreditarlo, pero sí que es cierto que tú como empresa, incluso el propio convenio colectivo lo puede contemplar, pues exigir una cierta acreditación. Claro, ¿cómo acreditas que efectivamente esa persona año tras año esté en esa situación o no esté capacitado, no sea autónomo y demás? Pues probablemente mediante algún tipo de informe a servicios sociales, es decir, o algún tipo de informe médico que efectivamente justifique eso. Yo entiendo que sí que es hasta cierto punto razonable que como empresa solicites una cierta acreditación formal e incluso regular. Es decir, que al fin y al cabo, insisto, aunque sea un derecho, lo cierto es que el derecho tiene que estar amparado por esa circunstancia. Entonces, igual que si tú pides la guarda legal por un hijo menor de 12 años, pues evidentemente le vas a pedir a la persona que acredite que tienes un hijo. Bueno, pues libro de familia, mire usted, aquí está mi hijo. En el caso de que tengas que atender a un discapacitado o a un familiar que no se vale por sí mismo, pues insisto, o informe de servicios sociales o un informe médico que acredite esas circunstancias. Genial, muy claro, Alejandro. Parece que tienes fans por aquí por el chat que te dan las gracias por tus respuestas. Y bueno, con esta pregunta vamos a dar por finalizado el webinar, que ya llevamos una horita. Como os he dicho, si os ha quedado alguna pregunta, no dudéis en los minutos que quedan en dejarla para que la podamos responder en el artículo. Y bueno, vienen muchos más webinars de la mano de Alejandro. Vamos a seguir hablando de temas súper interesantes legales, así que ya sabéis dónde encontrarnos. Os dejo por el chat nuestro LinkedIn para que podáis seguirnos por allí, enteraros de todos los webinars que vienen. Y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.